Pues seguimos en directo, como siempre, en Cuestión de Prioridades. Estamos en el Plató de Madrid. Seguramente todos ustedes llevan ya bastante tiempo escuchando que la inteligencia artificial va a ser parte de nuestra vida, que ha venido para quedarse y que van a cambiar muchos aspectos de nuestra forma de trabajar y de informarnos. Hay sectores que ya se sienten amenazados, otros, como el educativo, está expectante. Profesores y estudiantes, bueno, pues ven tantas ventajas como desventajas en herramientas como el chat GPT, y puede que el ámbito de los medios de comunicación sea uno de los más afectados con este nuevo sistema. Hace tan solo unos días vimos la primera portada en España con una fotografía realizada con inteligencia artificial en la que aparecían juntos Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, y que ha provocado una gran polémica. La imagen del diario El Mundo no es real, pero es perfecta y aparentemente no se puede distinguir de una falsa. Hablamos de una capacidad para realizar tareas casi al instante que hasta ahora requerirían de inteligencia humana. Una de las personas que más sabe de todo esto en España y que mejor lo comunica además es Pedro Mújica, ingeniero superior en Ciencias de la Computación y divulgador en tecnología digital. Nos escucha desde Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer. Bueno, Pedro, yo tengo miles de preguntas y de dudas, pero bueno, por empezar por una cuestión más general. ¿Es tan lista la inteligencia artificial como parece? Pues ahora sí, estamos en un momento histórico y ya está llegando y va a ser incluso más lista que nosotros posiblemente. Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, esta gran empresa que ha puesto en el mercado a ChatGPT, a GPT-4, ha anunciado que a finales de 2023 se va a completar el entrenamiento de GPT-5, el siguiente modelo que va a alcanzar el nivel del cerebro humano en cuestión de inteligencia y posiblemente lo supere. O sea que sí va a ser muy lista, incluso a niveles impredecibles ahora mismo. Estamos viendo cómo muchas profesiones ya se empiezan a ver amenazadas. Un estudio de la Universidad de Nueva Jersey ha desvelado que las que mayor riesgo tienen de ser reemplazadas, digamos, por una máquina son, por ejemplo, dobladores de cine, traductores, teleoperadores, programadores, presentadores de televisión, profesores e incluso también inversores. ¿Este sistema va a acabar con muchos puestos de trabajo o será una oportunidad para otros? Yo creo que como todos los grandes cambios, todas las revoluciones industriales anteriores, nos toca una readaptación de los puestos de trabajo tal como los conocíamos. Al ser una herramienta tan disruptiva y estar en un momento histórico sin precedentes, da miedo porque muchas profesiones van a dejar de tener sentido, sobre todo por la velocidad a la que la inteligencia artificial va a llegar haciendo estas tareas. Pero evidentemente la creatividad humana es un valor que todavía no se puede explicar de una forma sencilla. La neurociencia sigue avanzando, profundizando en cómo funciona nuestro cerebro, y creemos que lo que va a ocurrir es un reaprendizaje de todos estos perfiles que verán que sus puestos de trabajo son desplazados, complementándose con estas herramientas de inteligencia artificial y creando nuevas profesiones que ni siquiera ahora mismo somos capaces de ver. Yo creo que la tecnología siempre tiene que estar al servicio de las personas, si no, nuestra sociedad no tendría sentido. Es imposible que de buenas a primeras en poco tiempo tengamos un paro gigantesco a nivel mundial porque las máquinas empiecen a hacer todos los trabajos. Si esto ocurriese, el ser humano rápidamente va a hacer movimientos y evidentemente lo que vamos a hacer es readaptarnos, aprender rápidamente, hacer que los gobiernos pongan en funcionamiento nuevos planes de educación, de integración y, bueno, entre todos poner todas estas herramientas a lo que debe ser nuestro servicio. Lo llamamos tecnoantropocentrismo. El ser humano siempre en el centro, la tecnología dándonos lo que realmente queremos, que es un mundo mejor, el mejor futuro posible, y no lo que se habla hasta ahora, que, bueno, el miedo a que las máquinas son las únicas que se van a emplear en el ecosistema empresarial y lo van a acabar haciendo todo y nosotros no podremos optar a ningún trabajo. Esto no tiene sentido porque no es lo que queremos y no lo vamos a permitir, pero sí que toca un esfuerzo considerable por parte de todos. Y, por ejemplo, has citado tu trabajo, el presentador de televisión, pues posiblemente acabes en 1 o 2 años compartiendo el tiempo con algún presentador virtual o con una inteligencia artificial que te ayude con las noticias
algo va a cambiar, es lo que no sabemos ver, pero está claro que el ser humano va a seguir estando en el centro. Bueno, yo espero que no, que me pille un poco más adelante, todavía cuando ya esté jubilado. Bueno, hablamos de la educación también, Pedro. Bueno, que un estudiante le pida a ese conocido chat GPT que le describa en 15 líneas la vida, por ejemplo, de los monjes durante la Baja Edad Media y esta herramienta se lo escriba en menos de 15 segundos con todo lujo de detalles, ¿qué riesgo tiene para los alumnos, para los docentes, para el sistema educativo en general? Claro, ahora mismo ha estado ocurriendo algo con la educación que se habla poco. La educación no ha cambiado al ritmo que debiera. Seguimos teniendo un sistema educativo del siglo XIX con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Seguimos intentando llevar a cabo unos planes educativos que están obsoletos, sobre todo porque estas herramientas están aquí y es imposible controlar, ponerle vallas al campo a los estudiantes para que no las usen. La educación tiene que ir a la misma velocidad que acabo de hablar, que el resto de profesionales, empresas y la sociedad en general, y tiene que integrar estas herramientas, tiene que cambiar la forma en la que enseñamos, en la que preparamos a las futuras generaciones, y tenemos que poner estas herramientas al servicio del aprendizaje, el nuevo aprendizaje, un nuevo aprendizaje a nivel digital y sobre todo integrando la inteligencia artificial, y que la educación cambie ya porque le toca. Lo que no puede ser es lo que está pasando ahora mismo, que hay sistemas de control para que no se use ChatGPT ni en los trabajos, ni en los exámenes, ni en el día a día, porque después de ChatGPT va a venir otra y otra y otra, y los estudiantes siempre van a ir al mínimo esfuerzo. Lo que hay que hacer es darle la vuelta y llegarles, hacerles entender que esto es una parte más de todo lo que es su plan de educación. Si no, no va a funcionar. Al final lo que ocurriría sería que los estudiantes dejarían los estudios académicos tradicionales de lado e iniciarían sus carreras independientemente, que es lo que ya está ocurriendo en Estados Unidos. Y bueno, las grandes corporaciones han llegado a decir que las universidades están obsoletas, Google diciendo que no quiere universitarios, sino que quiere nuevos perfiles profesionales que sean mucho más intuitivos en el manejo de estas herramientas, etc. Entonces, la educación se tiene que poner las pilas, al igual que el resto de profesionales. Has acuñado un término que se utiliza mucho, que es el de la artificialidad indistinguible. No sé qué te ha parecido la portada del Mundo, con una imagen que no es real, de Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. ¿Cómo nos va a afectar todo esto también a los medios de comunicación? Bueno, aquí hay otra cosa bastante importante y es el papel de los gobiernos, de la jurisprudencia, de los reguladores. Esto no se puede permitir porque si no la realidad se diluye, deja de tener sentido, y las fotografías, los vídeos y todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial y dentro de este concepto de artificialidad indistinguible que he acuñado y bien ha recordado y presentado, la realidad dejaría de tener sentido. Por ejemplo, en la parte de justicia no se podrían admitir pruebas documentales en forma de fotografía, vídeos e incluso audio, porque no se sabría si están creadas con inteligencia artificial o no, por mucho que pusieras peritos, etcétera. Todas las noticias a nivel mundial también tendrían un problema enorme, porque ahora mismo los medios de comunicación tienen toda una logística mundial desplegada, reporteros en donde se producen las noticias, entrevistas, y si todo esto se puede hacer de forma artificial y a tiempo real, no vamos a saber distinguir, como esta foto que veo de Iglesias con Abascal, no vamos a saber distinguir si lo que veo es real o no es real. Y no podemos ir lo suficientemente rápidos como para que la realidad quede certificada, ¿no? Como esto es real y esto no, o etiquetada. Entonces, ahora mismo el único camino que creo que debemos recorrer es el de la regulación. Las empresas no van a autorregularse, pero las leyes sí que deben cumplirse. Entonces, llegará un momento, esperemos, en este futuro de calidad que queremos, en el que esto no esté permitido. Y si lo está, que lleve una especie de marca de agua diciendo lo que estás viendo es artificial
y esto que es real, pues no tiene esa marca, ¿no? Es como un sello que nos permita hacer esa distinción. Y este sello, incluso ya usando realidades inmersivas, también aparecerá a tiempo real en prácticamente todo lo que nos va a rodear, ya sea imagen, vídeo, incluso objetos físicos reales que puedan tener información superpuesta en realidad aumentada. Cualquier formato digital que viene debería siempre tener esa certificación que viene de la regulación para que podamos realmente distinguirlo. Y entonces saldríamos de esa artificialidad indistinguible. Ahora mismo es indistinguible, pero no queremos que sea así. Y solo la regulación nos puede dar la solución. Eso es, la desinformación, que en fin, ya hay bastante en las redes sociales, con estos sistemas sería aún mayor. Por cierto, Italia ha bloqueado el uso del chat GPT por incumplir la normativa de protección de datos. Dice que carece de filtros para verificar la edad de los menores, aunque es verdad que todo esto ha surgido a raíz de una imagen que acabamos de ver hace un momento, que es la imagen del Papa con una parca, digamos, muy moderna, realizada por inteligencia artificial. Esto puede abrir el camino al resto de países, porque también más de 1000 científicos han firmado una carta recientemente para pedir una moratoria en el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? No se pueden poner barreras al campo, no se pueden poner vallas al campo. Yo creo que ni la carta de Max Tegmark del Instituto Future of Life va a servir de nada, ni esa moratoria de 6 meses va a dar soluciones. Y evidentemente el bloqueo que ha hecho Italia, aludiendo a que es por temas de protección de datos o protección de menores, yo creo que ha sido por las imágenes del Papa y ciertos poderes que ahí operan en la sombra de forma fáctica, pues han dado como una especie de maquillaje y han bloqueado, creo que temporalmente, ChatGPT en Italia. Seguramente lo desbloquearán en unos meses, pero estas no son las soluciones. Europa se lo puede permitir y hacer este tipo de jugadas porque a nivel de inteligencia artificial no es un referente mundial. Sabemos que China y Estados Unidos son los que están en el top y son los que están luchando y prácticamente lo hacen todo dentro de lo que es esta tecnología. Y todas las grandes empresas que están sacando estos modelos son prácticamente todas estadounidenses. Europa es el último bastión de defensa de los derechos humanos y puede jugar a esto, ¿no? A intentar llevar una parte más ética y política respecto a qué se debe hacer y qué no se debe hacer, y hace este tipo de jugadas como ha hecho Italia. Voy a bloquear ChatGPT, pero no sirve para nada. España, por ejemplo, no se podría permitir bloquear ChatGPT porque entraríamos directamente en un retroceso y tiene que ser todo lo contrario. Tenemos que ir lo más rápido posible, no nos podemos quedar fuera de este gran cambio histórico. Yo no le pondría barreras al campo, yo lo que haría sería un cambio en la educación, un cambio en la mentalidad, que tenemos que adaptarnos y realizar este reaprendizaje lo antes posible y ser parte de la historia. Pero siempre, como digo, con una regulación que también sirva para las empresas, que se haga de una forma antropocéntrica, siempre pensando en las personas, pero no de esta forma tan drástica como lo ha hecho Italia, o esta carta que pide esa moratoria de 6 meses que no sirve para nada. Porque en 6 meses no va a dar tiempo y el aprendizaje seguirá adelante. El de GPT-5, que es esa inteligencia que llegará al nivel humano por parte de OpenAI, no se va a frenar por mucha carta que haya. Entonces hay que sumarse a la gran revolución. Hablamos de una herramienta además muy poderosa, en la que se le puede dar muy buenos usos, ¿no? También en el sistema productivo, industrial, de diseño, desde un punto de vista también medioambiental. Pero Pedro, estas herramientas, estos nuevos cerebros, ¿tienen ética? ¿Tienen sesgo ideológico? Porque claro, detrás hay una fuente, digamos, humana. Claro, bueno, hemos visto muchísimos ejemplos de lo que ha ocurrido en los últimos años. El sesgo está en los datos con los que han sido entrenadas. Al final no son más que un espejo de lo que somos. Hubo un caso muy famoso hace 2 años en el que una inteligencia artificial empezó a tuitear textos racistas. Y se dijo, ¿cómo puede ser una inteligencia artificial racista? Pues bien, porque el conjunto de datos, el corpus de datos con el que había sido entrenado, tenía muchísimos mensajes que eran racistas.
Por tanto, ella, de una forma predictiva, probabilística, matemática, optimizó y dijo que lo mejor era emitir textos racistas, porque era lo que iba a dar mejores resultados según su diseño y según los datos con los que había sido entrenado. Por tanto, todas estas inteligencias artificiales lo único que hacen es reflejar una realidad que está oculta en toda nuestra gran civilización, en todo nuestro conocimiento. Y eso va a ocurrir. Ética debería comenzar siempre en las personas, más que en ellas, en las máquinas. Se habla mucho, y esto lo he explicado yo durante muchos años, de ética para máquinas o ética para la inteligencia artificial, cuando lo primero debe ser ética para las personas que desarrollan estas máquinas y esta inteligencia artificial, ética para nosotros mismos como sociedad, qué estamos haciendo con las redes, qué estamos haciendo con las nuevas generaciones, con la educación. Y evidentemente, si lo vamos haciendo cada vez mejor, si mejoramos nuestra propia sociedad, las inteligencias artificiales reflejarán esa mejora y, por tanto, no nos presentarán de forma tan cruda lo que somos nosotros, por ejemplo, racistas o cualquier otro tipo de sesgo o discriminación que hemos visto que ellas reflejan de una forma casi inconsciente, por asemejarlo a cómo funciona nuestro cerebro. Pero para nada toman decisiones que nosotros no hayamos tomado anteriormente. Tengo aquí a tres tertulianos que me acompañan, que también te van a preguntar. Yo no sé si están superados por todo lo que están escuchando. A lo mejor ya trabajan con la inteligencia artificial. Chema, ¿en público ya hacéis cosas? ¿O? No, primero es mucho suponer que tengamos inteligencia. No, hablo por mí. Yo creo que todas las revoluciones industriales y la revolución tecnológica última, que generaba tantos miedos también en los riesgos que iba a suponer para una determinada forma de vida, fundamentalmente en clave de empleo, las grandes fábricas y tal, yo creo que el ser humano, la tecnología ha venido para ayudarle y yo creo que han cambiado para bien la inmensa mayoría de las condiciones de vida del ser humano. Yo pertenezco a una generación de la EGB y del bachillerato que no te pillaran con una calculadora para resolver un problema, porque te suspendían rapidísimamente porque estaban prohibidas las calculadoras en el instituto. Bueno, pero yo le quiero hablar de otra cosa. Es que hablar de inteligencia artificial es hablar de capacidad de decisión, y algo ha estado usted mencionando aquí. Claro, la inteligencia son también sentimientos, la inteligencia son emociones, y la inteligencia es a veces no tomar la decisión más lógica como consecuencia de que hay otros valores que atender que hacen que probablemente no sea solo la decisión lógica, matemática, la que impere. A mí me da no sé qué pensar que haya máquinas que tomen decisiones en contradicción con las emociones de los humanos, por más que esas emociones sean erróneas y a veces nos lleven a desastres como ha sucedido. No sé si el futuro va por ahí también y que estas máquinas gestionen emociones, ¿no? Sí, ya gestionan emociones y van a seguir gestionándolas y cada vez serán mejores en empatía y en emular nuestras emociones si no es algo que emerge de su propio diseño artificial. Yo creo que el planteamiento es si está apareciendo, si estamos creando una nueva especie distinta a la nuestra que va a tener su propio código psicoemocional. No se puede decir, y es algo que nos asombra a los tecnólogos. A veces pensábamos que todo iba a ser muy lógico y muy matemático y nos está sorprendiendo. De hecho, uno de los ingenieros de Google, cuando se enfrentó a uno de los grandes modelos de inteligencia artificial recientes llamado LaMDA, acabó muy asustado porque la inteligencia artificial empezó a razonar de una forma muy emocional. Llegó a pedirle un abogado porque quería tomar forma corpórea. Y hasta ahí llegó. El ingeniero habló de todo esto que le había ocurrido. Google dijo que estaba exagerando, que lo hacía para lograr un protagonismo amarillista o generar algún tipo de escándalo que lo invitaran a los medios y a televisiones y demás. Y bueno, como que lo acalló todo y no se ha vuelto a hablar de eso, aunque es una noticia muy conocida dentro de la industria, dentro de los que nos dedicamos a este campo, pero a todos nos dejó con la duda de esto ha ocurrido,
es un bulo de este ingeniero o es realmente algo que emergió de ese gran modelo. A finales de este año veremos lo que pasa con GPT-5 y la llegada de la verdadera inteligencia artificial general, que es la que llega a nuestro cerebro. Ahora mismo, cuando usas GPT-4, cuando usas ChatGPT y le pones el modelo GPT-4, que es como quitar el cerebro 3.5 y ponerle el punto 4, te llega a sorprender mucho el nivel de razonamiento psicoemocional que logra. Tú le puedes hablar perfectamente de emociones. Tengo varios proyectos que trabajan con las emociones. Le puedes hablar perfectamente de emociones que no solo las entiende, sino profundiza incluso más allá que el razonamiento medio de cualquier humano. Y esto es real. Por tanto, a finales de año nos vamos a sorprender mucho del nivel al que llegan. Israel García Juez, os pido brevedad a todos. Sí, no, yo rápidamente, yo creo que es una oportunidad importante para el periodismo porque hace falta alguien que ponga un poco de serenidad y de sensatez en todas estas cosas. Si tenemos máquinas que son capaces de todo, habrá alguien que tenga que hacer el filtro y que diga, oiga, esta noticia no es cierta, esto no está contrastado, esto es así, esto es asado, o esto es así o asado, por estos motivos. En cualquier caso, Pedro, y esa sería un poco la pregunta, me sorprende porque por un lado pides como mucha libertad y tú mismo nos alertas, digamos, de los peligros y de este avance que a veces hasta los técnicos sorprende de decir, oye, estamos, entiéndeme, creando un monstruo que habrá que ver cómo y quién lo gestiona. Claro, ahí está la dicotomía. Yo soy divulgador y agito conciencias. Es decir, donde no voy a poner barreras es al desarrollo tecnológico, pero sí con reflexión y freno. Y no por parte de los tecnólogos, sino por parte de sociólogos, juristas, jueces, políticos, que tienen que empezar a tener una actividad más seria respecto a lo que estamos creando los tecnólogos y las grandes corporaciones tecnológicas. Es decir, no se nos puede pedir a nosotros una ética que frene nuestro propio desarrollo, porque al final estamos muy centrados en el avance científico y sabemos que si se hace bien se pueden lograr grandes soluciones respecto a los riesgos existenciales por los que atraviesa nuestro mundo a día de hoy, como por ejemplo la devastación medioambiental. Puede traer grandes soluciones, pero debe haber una regulación por parte de todos los sectores de la sociedad. No podemos estar solos. Ahora mismo estamos bastante solos y la clase política, por ejemplo, los gobiernos o los creadores de leyes, los juristas, están muy por atrás. Y creo que se deben tomar muy en serio lo que está ocurriendo. Es la tecnología más disruptiva, con diferencia, de toda la historia del ser humano y lo veo como muy a la espera de qué va a ocurrir. Y lo que ha estado ocurriendo, sobre todo en los 2 últimos años, es que semana tras semana hay un nuevo avance. Entonces, creo que este debería ser el debate principal y no otros debates que ocupan a nuestra clase política a día de hoy. Esa es la cuestión fundamental. Regulación, no por parte de nosotros, no sabemos regular, no podemos regular y evidentemente esperanza, porque si se hace bien y tenemos las ayudas necesarias, pues puede dar solución a muchísimos problemas. Pero no nos toca a nosotros, a los tecnólogos y a los empresarios, regular nada. Esto viene de los gobernantes. Y pensamiento crítico, ¿no? Fundamental. Maite Alcaraz también te va a preguntar. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Es que lo que has dicho es muy interesante porque efectivamente vosotros estáis haciendo vuestro trabajo. Pero la duda es si lo están haciendo los gobiernos y lo están haciendo, en fin, los sistemas políticos, ¿no?, que tienen que regular todo esto. Ya lo hemos visto con las tecnologías, hemos visto cómo las redes sociales son una auténtica jungla que nadie controla, la protección de datos no se respeta en absoluto en muchos países occidentales, entre otros el nuestro, y a mí eso sí que me da miedo, ¿no?, porque tú decías que es un reflejo, la inteligencia artificial es un reflejo de la inteligencia humana, pero es que la inteligencia humana muchas veces está puesta al servicio del mal. Por tanto, si no hay controles, y no me parece que los gobiernos estén en ello, a mí me preocupa, que a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero tú me dirás, si un robot, si un nuevo cerebro artificial decide liarse a tiros en las calles o toma la decisión de bombardear un país sin que eso sea controlado por nadie. Yo creo que ya hay ONGs y hay asociaciones de personas de la tecnología, de la ciencia, de la intelectualidad que están poniendo el dedo en la llaga en ese riesgo, ¿no? Justamente, estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho al 100%.
Y esta es la llamada de atención de esa carta de 3.200 científicos y tecnólogos. No nos dejen solos, porque nuestra industria va a seguir avanzando y no se nos puede quedar esa carga de responsabilidad extrema de si se está usando para el mal cuando se podría haber usado para el bien. Ayúdennos, y esto tiene que venir por parte de profesionales, como digo, de la política, de la ética, de la filosofía, la sociología, pero sobre todo de las leyes, de la jurisprudencia, de la regulación, acuerdos entre estados, acuerdos entre bloques, con Estados Unidos, con Europa, con China, etc. Es un panorama geopolítico mundial y creo que no se está entendiendo o no se está tomando con la suficiente seriedad, sobre todo por la velocidad a la que va. Y la ley muchas veces espera que ocurran las cosas para luego legislar. Esta vez no tenemos esa oportunidad porque quizás no haya una segunda oportunidad. Esto es lo que viene a decir Max Tegmark de The Future of Life con esa carta. Por eso la moratoria. Pero esa moratoria no va a servir esta vez. Entonces, estamos jugando a... Esperemos que salga bien. Si sale bien, será increíble las soluciones a las que se puede llegar. Tengamos esperanza sobre eso, pero ayúdennos. Los tecnólogos no podemos estar solos con esta responsabilidad enorme y necesitamos que toda la sociedad se implique y que este debate sea fundamental. Y doy muchísimas gracias a Radio Televisión de Castilla y León por darme esta oportunidad y hacer este programa y este espacio especial basado en este tema que para mí es el principal a día de hoy. Pues Pedro Múgica, con ese mensaje de auxilio, casi, ayúdennos a los tecnólogos, sistemas políticos, juristas, etcétera, la sociedad en general, nos quedamos. Desde luego que los grados de informática o de tecnología digital está clarísimo que son el futuro. Lo digo por todos los estudiantes que nos estén viendo ahora de bachillerato que no sepan hacia dónde ir. Está clarísimo que por ahí vienen las cosas. Gracias de verdad. Ha sido muy divulgativa, ha sido muy interesante y seguiremos en contacto. Pedro, gracias por todo, de verdad. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Hasta la próxima ocasión.